La entrevista en estudio en TV5 Noticias es junto al economista, académico e investigador de CIEPLAN de la Universidad de Talca, René Cortázar, ex ministro, usted lo conoce bastante. Bienvenido a Linares, don René. Mucho gusto estar aquí en Canal 5 y muy contento de estar aquí en la ciudad de Linares. Bueno, y la presencia de él obviamente está ligada no tan solo a lo que es el plan de la Universidad de Talca, sino que también a la presentación de un libro que de una u otra forma recoge, y lo señala su título, 10 claves para enfrentar una crisis basado en lo que fue la experiencia de Transantiago. El libro no es sobre Transantiago, sino que sobre las crisis, y es qué lecciones surgen de esta experiencia que puedan ser aplicadas a crisis actuales. Por ejemplo, hoy día hay un cierto consenso de que hay una crisis política en algún sentido en el país, de descrédito de todo el sistema político, de dificultades, el país está creciendo a un ritmo mucho más lento. ¿Qué lecciones surgen para enfrentar crisis como aquella? Y en este sentido, ¿cómo identificar las claves de esta crisis actual? Si es que se puede llamar así en el país, o son más bien debates de una nación que va hacia las vías del desarrollo. No, yo creo que estamos en problemas y yo creo que tenemos que reconocer los problemas. La primera clave que se presenta en el libro dice, lo primero que hay que hacer es comunicar con franqueza. O sea, reconocer el problema y comunicarlo con entera franqueza. Yo creo que si uno mira, por ejemplo, hoy día las dificultades que había en el sistema político con el financiamiento de la política, los temas de probidad, o las dificultades que ha habido en empresas que se han coludido, cuando aparecen los problemas, muchas veces no se comunica con franqueza, sino que hay que sacar la verdad con tirabuzón. Ese no es un modo para partir la crisis, porque ahí se pierde la credibilidad que es esencial para salir de ella. Y así las distintas claves que se presentan en el libro lo que buscan es dar herramientas para discutir cómo uno puede, cuando está en medio de una crisis, salir de ella, en una crisis de la política pública, en una empresa, incluso en el ámbito personal. El 2015 ha sido particularmente de mucho debate a propósito de la credibilidad, ¿no es cierto?, en la clase política, en las instituciones. Se buscan alternativas de salir de esta crisis. ¿Cómo alcanzar aquello? Bueno, yo creo que hay algunos aspectos como el que mencioné que son importantes. Hay otros también que parecen centrales. Por ejemplo, cuando uno está en una crisis hay que orientar las expectativas, porque hay un viejo dicho que tenemos en nuestro país que dice el infierno es infierno no porque sea infierno, sino porque es eterno. O sea, cuando uno está en un túnel, lo principal es mostrar que hay luz a la salida del túnel. Y por eso mencionamos como segunda clave orientar las expectativas. Yo creo, por ejemplo, que en el debate que se está teniendo con la Constitución hoy día, donde se abre un largo proceso de discusión de la Constitución que va a durar 1 o 2 años, es muy importante orientar las expectativas. No solo decir vamos a cambiar la ley fundamental del país, que es la Constitución, sino que decir qué es lo que se quiere cambiar y qué es lo que no se quiere cambiar. Si no, no se orientan las expectativas. Y en ese sentido yo creo que una propuesta como la de este libro va en la dirección de que el gobierno debiera dar un paso adelante y decir con toda claridad, más allá de los mecanismos de participación que existan, decir con toda claridad esto es lo que queremos cambiar y esto es lo que no queremos cambiar. Y me parece que esa es una lección que surge también de otras crisis como la que aquí mencionamos. Lo más inmediato y sobre todo a propósito del proceso de postulación a las carreras universitarias es lo de la gratuidad a través de la glosa, una primera fase. El próximo año se promete ya una ley larga que se ha denominado para dejar esto mucho más normado. ¿Qué le parece a propósito de ese debate, esa situación que se ha vivido en el país? Bueno, la tercera clave del libro plantea de que para salir de las crisis los cambios tienen que ser graduales. Y yo creo que en la educación se ha comprobado esto, en esta reforma educacional. Al inicio se dijo, no, vamos a hacerlo todo de una vez, pero naturalmente los recursos no alcanzaban, naturalmente si se hacía eso de esa manera, lo que se dejaba fuera en la salud se dejaba fuera, la vivienda se dejaba fuera, a sectores de la tercera edad, y si uno quiere compatibilizar estos distintos objetivos, había que actuar con gradualidad. Costó que se llegara a esa conclusión, pero finalmente se llegó de que hay que ir avanzando gradualmente y hay que ir fijando prioridades, que es otro aspecto que es central. Y en este sentido, ¿cómo observamos el 2016, ya que hablamos de un año 2015 de crisis, de credibilidad, de los objetivos trazados y fijados, de las expectativas? ¿Hacia dónde debería, según usted, observarse el fenómeno de quizás ganar esta confianza de la ciudadanía hacia sus políticos, hacia sus instituciones? Yo creo que lo primero es reconocer el problema, hacer un diagnóstico realista. Aquí hay responsabilidad de gobierno, de oposición, del sistema político. Estamos en una situación muy compleja. Que el país esté creciendo al 2%, no, Chile no se merece eso. Porque eso tiene que ver con lo que pasa con los salarios, con los empleos, con las oportunidades de la gente.
Entonces lo primero es reconozcamos el problema, hagamos nuestro balance del 2015 y reconozcamos que el 2015 y el 2014 hemos crecido muy lentamente y que la gente merece más. Y entonces discutamos cómo se da ese golpe de timón. Yo creo que se da ese golpe de timón muy fundamentalmente, y ese es otro aspecto que destacamos mucho en el libro, sumando. Aquí el verbo rector es sumar, no pretender que de una situación como la actual nos saca solo el gobierno, o solo la oposición, o solo el Parlamento. Hay que sumar a la sociedad. Si queremos que el país crezca al 5 en vez del 2, hay que invertir más, hay que consumir más, y ninguno de esos son los funcionarios públicos. Esa gente es la gente como todos nosotros, la familia chilena, los inversionistas, los consumidores, y para eso tenemos que orientar las expectativas y sumar a la gente. Y yo creo que en ese sentido no hay que pensar que más de lo mismo nos va a traer un resultado diferente. Tenemos que dar un golpe de timón y hacer un cambio. Y yo creo que eso es lo que la gente realmente espera hoy día. René Cortázar, acá los estudios de TV5 Noticias. Muchas gracias por esta conversación. No será la única porque la próxima semana ya viene a presentar el libro a la Gobernación al Salón Mesa Seco. Un aviso publicitario antes de irme, Claro. que solo decir que el miércoles 6 estaremos justamente en el Salón de la Gobernación presentando este libro a las 19 horas y que están todos cordialmente invitados a participar. Que esté muy bien, ¿eh? Hasta pronto. Muchas gracias por la posibilidad. Y a ustedes les invitamos a nuestra pausa en TV5 Noticias y de regreso mayores informaciones. Espérenos.